Padre, Dios de la gloria, poderoso en sabiduría, que nos has dejado una escritura de verbo, una escritura de palabra, y nosotros de corazón venimos a tu palabra, a tu fuente, para que tú nos des ahora esa palabra que nos va a animar, que nos va a fortalecer, que nos va a dar conciencia del reino. Te alabamos por la presencia de tu Espíritu en nosotros. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy quiero edificarlos con la palabra que le he titulado, no es muy común estos términos, pero quiero hablarles de las bisagras del reino. Observe bien, la palabra bisagra viene de la palabra bisagra, viene de bi, y bi significa dos. Bisagra en hebreo quiere decir sir, que es el herraje que permite el giro de dos piezas unidas a un eje. Por ejemplo, mire mi cuerpo, yo soy una bisagra. ¿Por qué? Porque una bisagra tiene dos lados, la bisagra izquierda, ¿sí?, y la bisagra derecha. Si yo no tuviera brazos, simplemente tuviera el eje del tronco del cuerpo. Pero mi cuerpo es una bisagra porque yo puedo girar. El tronco de mi cuerpo es el eje. O sea que yo como ser humano soy bisagra porque mi mano izquierda conecta al eje. Mi mano derecha conecta también al eje de mi cuerpo. Entonces una bisagra es la que une dos superficies para que se muevan sobre un eje común. Por ejemplo, el codo es una bisagra porque el codo une al brazo con el antebrazo, y donde hay bisagra con eje, todo tiene movimiento. Jamás hay una bisagra estática. Por ejemplo, las mujeres usan las dos copas de un brasier que están sostenidos por un sostén fijo. ¿Sí o no? Que la mujer cuando va a descansar se va atrás, al menos yo he visto a la mía, y afloja el sostén y salen las copas. ¿Por qué? Porque un sostén, un brasier es una bisagra amarrado, sostenido por un punto fijo. En Génesis 2:24 el Señor dijo: y el hombre dejará a su mujer y los dos serán, ¿qué dice la palabra? ¿Y los dos serán qué? Una sola carne. Una bisagra. Porque el texto ahí dice: y serán una sola carne. Pero si vamos entendiendo el mensaje, en los dos serán una bisagra. Y una bisagra es una articulación de unidad. Ahora, el propósito de una bisagra es enganchar, es unir. Ahora, de una bisagra física aprendemos la metáfora de una bisagra espiritual, y déjenme explicarla. En el reino de Israel, al principio fue un reino unido. Bajo el reinado de Saúl, bajo el reinado de David y bajo el reinado de Salomón, era un solo reino. Pero en Primera de Reyes el reino se partió en dos, con Jeroboam y con Roboam. O sea que la bisagra de Israel se partió. La bisagra de Israel se dividió en dos reinos, reino del norte y reino del sur. Cuando Dios vio que Jeroboam y Roboam partieron la bisagra, partieron el reino, Él no se preocupó. Porque el propósito de Dios fue hacerle entender al pueblo de Israel y a la humanidad que toda división genera un conflicto de poderes. Porque Roboam era hijo de Salomón y se dividió de Jeroboam. Y Jeroboam y Roboam dentro de Israel eran dos líderes. Por lo tanto, eran poderes que se partieron en dos. Entonces, toda división genera conflicto de poderes y de liderazgo. En Mateo 3:24 al 26, Yeshua o Jesús dijo:
un reino dividido en sí mismo cae y no permanece. Una casa dividida en sí misma cae y no permanece. Y él dice, y si Satanás echa a Satanás, divide a Satanás, dice que su fin le ha llegado. Ahora, hagamos la pregunta. ¿Por qué el Señor mencionó la palabra Satanás cuando tocó un reino dividido y una casa dividida? Satanás, en Marcos 3, 24 al 26, no es un ser cósmico, no es un ser espiritual. Es el término que significa adversidad. Una adversidad en una casa la divide. Una adversidad en un reino lo parte en dos. Entonces, una casa dividida es un caos. Y un reino dividido es un conflicto. Entonces, cuando en una casa o cuando en un reino hay adversidad, los dos caen y no permanecen. Cuando dos superficies se apartan del eje, pierden el propósito de enganche porque aisladas no funcionan. ¿Qué es lo que es una mutilación de brazo? Es cortarme la bisagra de la mano derecha. Sí, yo con la izquierda puedo levantar algo, con la izquierda puedo conducir sin esta mano, pero no hay como las dos. Por eso es que Dios nos da la metáfora de la bisagra. Nos ha dado dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales, dos manos, a las mujeres dos senos, a los hombres dos testículos, a todos nosotros dos riñones. ¿Por qué? Porque ahí está la función de la bisagra. Entonces, cuando una persona se aísla del eje que es Cristo, del eje que Él reinó, entonces empieza a secarse, empieza a morirse, y por eso aislados no funcionan. Crean, un creyente aislado del reino no funciona. ¿Por qué? Porque está creando individualismo. No hay bisagra sin eje de unidad. Y esto lo vemos en Ezequiel 37 del 15 al 19, donde el profeta Ezequiel, Dios lo pone a mirar y le dice: mira el palo de Judá y escribe. Mira el palo de Efraín y escribe. Y dice claramente que el palo de Judá representa a los judíos y el palo de Efraín representa a los gentiles, y claramente les dice y les da una profecía: nunca más serán dos palos. Yo prometo que nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Y a esto es lo que yo le llamo la profecía de la bisagra. Ahora, ¿por qué? Porque esto se cumplió en el eje que es Cristo. Fíjense bien, cuando Dios envió a Cristo, Él entró a la nación de Israel. ¿Para qué? Para enganchar, para salvar, para cumplir a Ezequiel 37. En el sentido espiritual, dos hermanos aislados carecen de vida y están muertos. ¿Muertos a qué? A la unidad. Y cada uno tiene que venir al eje que es Cristo para que tengan vida. Por eso es que Jesús siempre invitaba a venir al eje, a venir a Él para tener vida eterna. Y por eso dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Estaba profetizado en Isaías 28, 16, que Dios pondría en Sión por fundamento la piedra del ángulo. Y cuando uno estudia a Sión, Sión es Cristo. Y Efesios 2:19 nos dice que cuando Cristo vino, ¿qué se encontró en Israel? Se encontró con una pared intermedia. Se encontró a judíos separados de los gentiles. Se encontró el palo de Judá por un lado y el palo de Efraín o gentiles por otro lado. Y dice la palabra del Señor que Cristo mediante la cruz. Hagamos la pregunta: ¿por qué fue necesario una cruz? Recuerden esto:
En el Nuevo Testamento hay dos clases de cruz. Número uno, el madero donde fue colgado el cuerpo de Cristo. Primera cruz. Segunda cruz, el cuerpo de Cristo donde Dios colgó el pecado. Los romanos en el madero colgaron el cuerpo, primera cruz. Pero el Padre colgó el pecado en el cuerpo de Cristo, segunda cruz. Entonces, cuando usted lea la Biblia, la cruz de Cristo no está hablando de madera, está hablando de su cuerpo. Está hablando que Él realmente, Cristo, mediante la cruz, derribó esa pared intermedia de separación. Dice Efesios 2 que mató la enemistad entre el palo de Judá y el palo de Efraín, entre los judíos y entre los gentiles. Dice que Cristo abolió leyes y ordenanzas que separaban a los gentiles de los judíos. Por eso es que en el concilio, en Hechos capítulo 15, cuando Pablo, que fue ministro del evangelio a los gentiles, subió para conocer a los principales líderes de Israel, Pedro, Juan y Jacobo, él vino a defender a los gentiles. Él vino a decirle: mire, los gentiles para que sean salvos no necesitan la circuncisión. Entonces acordaron entre todos, y convino al Espíritu Santo, que entonces a los gentiles no le hicieran el rito de la circuncisión, pero que se abstuvieran de animal ahogado y de otras clases de ordenanzas. Entonces todas esas ordenanzas dividieron a los judíos de los gentiles. Pero vino Cristo y abolió esas ordenanzas que los separaban y reconcilió en su cuerpo a los gentiles. Mire qué tan importante esto. Cristo es la cabeza de su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? Todos los que tenemos a Cristo. Entonces Cristo vino hace 21 siglos. ¿Para qué? Para ser bisagra. Para ser el eje de la bisagra. Entonces cogió a los gentiles, ovejas perdidas de la casa de Israel, y los enganchó a él, a la cabeza. Y vino a los judíos a través de los apóstoles que predicaron y los enganchó a él. Entonces el cuerpo de Cristo es una bisagra, es un enganche en Cristo. Y por eso es que el Señor creó entre los judíos y los gentiles, creó al nuevo hombre en Cristo, y por medio de él tuvieron entrada al Padre por un mismo espíritu. Entonces, así fue que Cristo se convirtió en el cumplimiento de la profecía de Isaías respecto a Sión, y en el cumplimiento de Ezequiel capítulo 37. ¿Por qué? Porque él se convirtió en la cabeza principal del ángulo. ¿Usted sabe cuál es la piedra del ángulo de un edificio? Es la piedra que va al rincón, el fundamento, el eje, la columna que sostiene la pared derecha con la pared izquierda. Si en este edificio no hubiera piedras de ángulo, entonces ¿dónde se sostendría esa pared con esta? Tiene que haber un amarre, algo que amarre a las dos paredes para que cuando venga un temblor no se caiga tan fácil. Entonces la piedra que se profetizó es la piedra viva de Sión. Sión no es Jerusalén, Sión es Cristo. Y una piedra viva no solo posee vida, también crece en vida. Entonces, amados, Cristo es la bisagra del reino, es el eje de la unidad internacional. Si no estamos en él, estamos secos y muertos como el pámpano que está fuera de la vid, que en Juan 15:5 dice: separados de mí, le está hablando a los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Fíjense bien, un pámpano por sí mismo no puede llevar fruto, porque está separado de la savia de la vid. Cuando el pámpano está pegado a la vid, la savia alimenta al brazo del pámpano.
Y un pámpano, usted sabe que son brotes verdes listos para la producción de la uva. Sin pámpano no hay uva. Pero cuando usted ve un gajo hermoso de uva, es porque el pámpano está sano. Porque la savia nutrió al pámpano y el pámpano dio fruto que se llama la uva. ¿Qué hace el jardinero? Entremos en algo importante, amados. ¿Qué hace el jardinero para mantener la planta de la uva sana? Viene con su tijera el jardinero y poda los pámpanos para asegurar una buena cosecha. Entonces, la poda nuestra se llama disciplina de carácter. Y la palabra disciplina viene del hebreo musar, que quiere decir reprender. ¿Cuántas veces nos está reprendiendo Dios? ¿Cuántas veces nos está corrigiendo Dios? ¿Cuántas veces nos está exhortando Dios? ¿Para qué? Dios cuando disciplina no es para matar. Dios cuando disciplina no es para condenar. Dios cuando disciplina es para enderezar el carácter. Entonces, amados, aprendamos. Cuando algo nos sucede a nosotros, entendamos, disciplina para enderezar el carácter, para que el pámpano saque fruto. Porque sin disciplina, ¿qué es lo contrario a la disciplina? Es la indisciplina, y la indisciplina es sinónimo de bastardo. Y Dios no quiere bastardos en el reino que no se dejen disciplinar. No existe en el reino bastardos. Existe gente disciplinada. Pero la disciplina no es tan fácil de aceptar. Pero aquí viene algo interesante. De la palabra disciplina viene discípulo, que es del hebreo talmid, que tiene 3 letras en el hebreo que se las voy a explicar y tiene un significado espiritual hermoso. De talmid viene la palabra tau, que es cruz, que quiere decir cruce. Segundo viene la letra lamed, que en hebreo es cayado de pastor, que indica autoridad, que dirige al discípulo. El cayado no es para molestar a la oveja. El cayado es para dirigir, para empujar, para direccionar a la oveja. Y por eso cuando están en el aprisco sobre la cima de la montaña, en un rebaño natural o físico, y el pastor ve que una oveja va a desprenderse, a salirse hacia el abismo, él extiende el cayado, ¿sí?, que tiene como un bastón, como una curva, y lo agarra del cuello y lo engancha a la oveja para que no vaya al abismo. O sea que el cayado del pastor salva, el cayado del pastor dirige. Pero la punta del cayado es bien diseñada por el pastor, porque cuando están los borregos o la manada está andando, siempre hay ovejas indisciplinadas. Y la una grita y patalea y hace eso. Entonces cuando ve el desorden, el pastor en el campo natural de las ovejas viene y no pone el cayado, viene y pone la vara. Por eso el salmista dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces pone la vara y puya la barriga de la oveja. ¡Pah! Y ella se timbra y dice: wow, me están corrigiendo. ¿Cuántos de ustedes han recibido? ¿Sí? ¿Sí o no? Timbre. Nos han timbrado la barriga, nos han timbrado, ¿no? El Señor dice: hey, te estoy timbrando, mi hijo, porque yo no quiero desorden, yo quiero orden en el reino de Dios. La tercera palabra que sale de talmid, que es discípulo, es men. Y men en hebreo quiere decir tanto agua como vientre. Por lo tanto, lo que está diciendo es que un discípulo tiene que entrar en el vientre del conocimiento que tiene el maestro para poder ¿qué? Que pueda nacer sabio, que pueda elevarse de una manera sabia para que el agua de la palabra le dé vida.
Y de ahí termina con la palabra Dalet, que es puerta. Un discípulo que entra a la mesa de un maestro sabio se sienta a oír, se sienta a aprender y se sienta a resplandecer. ¿Por qué creen ustedes? Que cuando Yeshua o Jesús entró a la casa en Betania de Lázaro, María y Marta, se sentó María. Marta se fue a la cocina, pero María se sentó, porque María era tan sensible que conoció la palabra Dalet, conoció la Dalet de Cristo, conoció la puerta. Él ha entrado, pero Él es la puerta. Yo voy a sentarme calladita a oír, a aprender y a resplandecer. Cuando uno viene aquí a la congregación del reino, uno viene a oír, a aprender y a resplandecer. Entonces nosotros somos las bisagras del reino. Un solo reino en la ciudad, unidos por coyunturas que se alimentan. Fíjense que la palabra coyuntura es del hebreo somer, que quiere decir una coyuntura, punto de unión. Eso es una coyuntura. Y por eso nosotros en Efesios 4:16 dice que estamos unidos entre sí por medio de las coyunturas, por medio de los puntos de unión. O sea que nosotros somos bisagras por todas las coyunturas. Yo soy punto de unión de Carlos. Carlos es punto de coyuntura con Mariela, con Génesis, con Leo, con Viviana, con Belén, bueno, con todas las personas. Somos coyuntura. Si la coyuntura se sale, se muere. Por eso es que la palabra de Dios describe el reino en una analogía llamada el cuerpo, que tiene una cabeza y constituye con muchos miembros. Entonces, cada actividad propia de cada miembro va edificando el amor. Entonces, todos nosotros somos coyunturas en el reino. Cada uno tiene que hacer una actividad en el reino porque es punto de unión. Unos predicamos, otros alaban, otros administran aquí, porque somos coyunturas que vamos construyendo el edificio, que vamos levantando el reino. Entonces el reino se mantiene en la ciudad unido por las bisagras que somos nosotros, y lo hacemos crecer por la sintonía y la colaboración de todos los miembros activos. Hagamos esta pregunta: ¿cuál entonces es el mensaje hoy de la bisagra? Estar conectados al eje que es Cristo. Al eje que es el reino. Recuerda que bisagra viene de bi, que es dos. Entonces dile al que está a tu lado: tú eres desde ahora mi bisagra. Eres mi bisagra. Porque donde hay dos, Yeshua dijo que donde hay dos que canten, cuando hay dos que oyen, cuando hay dos que oran, cuando hay dos que alaben, ¿Él está dónde? ¿Fuera de los dos o entre los dos? Está entre los dos. Por eso entonces, donde hay dos, hay bisagra. Si en mi cuerpo hay dos brazos, hay bisagra, porque yo puedo moverme. Soy bisagra. ¿Tú has visto que las bisagras ahora ya son modernas? ¿Has visto eso en los hoteles? Esos que giran. Tú entras y giras y te da vuelta. Es una bisagra automática, ¿sí? Es una puerta de entrada. En el reino estamos enlazados y conectados. La palabra enlazado viene del hebreo lekasher, que quiere decir anudar. Y déjeme explicarle esto. Eclesiastés 4:16 dice: y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Permítame explicarle la sabiduría del cordón de 3 dobleces. La bisagra la componen 3 elementos: el eje, bisagra derecha; 2,
bisagra izquierda 3. Entonces la bisagra es la constitución del cordón de 3 dobleces. En nosotros es Cristo en medio de 2 hermanos. Cordón de 3 dobleces. O sea que tenemos, por un lado de un cordón estás tú, por el otro lado estoy yo. Pero el tercer cordón es Cristo. Y dice ahí, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué nos enseña esto? Que no permitamos que nada ni nadie nos rompa el cordón de 3 dobleces. Amén. Nadie. Ni un comentario. Ni siquiera un chiste. No lo voy a permitir. Porque el reino de Dios no permite división. No permite separación. Entonces no te zafes del nudo del reino. El eje del reino solo necesita a 2 lados o a 2 personas para hacer una bisagra espiritual poderosa. Mira bien. Si a tu derecha se te una... Véngase, Leo, hágame un favor para hacer una representación aquí. Fíjate bien. Mi bisagra derecha es Leo. A ver, pastora, póngase. La bisagra de Leo a la derecha, Mariela. Entonces nosotros podemos en esta ciudad de Tres Arroyos armar el reino a través de bisagras. A ver, Génesis, al ladito. Entonces cuando nosotros vamos entendiendo esta palabra de hoy, ¿sí? Estamos unidos por coyuntura. La bisagra va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y si por la izquierda, véngase Viviana y Belén, se me suma a mí porque le comparto, porque le invito al reino, entonces ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces mire lo que pasa. Por el lado derecho tengo bisagras, hermanos de conexión, y por el lado izquierdo tengo hermanas de conexión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cristo quiere en esta ciudad, ¿qué? Y en el mundo entero, unirnos. Porque somos coyuntura, somos bisagra, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, dígale y pase la voz. Leo, tú eres mi bisagra. Vos sos mi bisagra. Tú eres mi bisagra. Belén, tú eres mi bisagra. Yo lo tengo de lado. Aquí a la derecha. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios quiere. Entonces, terminemos ahí de pie. ¿Qué aprendimos hoy? Que somos la bisagra del reino y el cordón de 3 dobleces jamás nadie lo puede romper. Es el cordón de la unidad, es el cordón de la fuerza, es el cordón de la resistencia y es el cordón de la protección y de la seguridad. Hemos armado el reino de manera visible y práctica. Amén. Véngase, amado Carlitos.